Hola a todos y bienvenidos a un nuevo evento de IEBS. Como cada año, celebramos este evento para daros a todos vosotros un resumen de las tendencias más importantes empresariales, tecnológicas y de negocios que van a marcar este nueva década 2020. Daros las gracias a todos por estar aquí. Para nosotros es muy importante teneros con nosotros. Recordaros que podréis preguntar lo que queráis en Twitter usando el hashtag webinarsiebs. Al final del evento haremos un resumen de las preguntas más importantes y todas aquellas que sepa las responderé. Os aseguro que la mayoría probablemente no las sabré, pero probablemente serán grandes preguntas y intentaremos por lo menos de discernir sobre ellas. Empezamos este webinar de tendencias 2020 y si os parece, cuanto antes comenzamos con la presentación. Un poquito para que podamos estar conectados, he tratado de preparar un webinar donde al principio vendrán cosas potentes y he dejado también cosas muy interesantes y muy potentes para el final. No os preocupéis porque todo va a ser muy interesante, pero he dejado lo mejor y lo mejor para el principio y para el final. Si os parece, comenzamos. La velocidad de los cambios aumenta, tendencia global número 1. Vivimos tiempos líquidos, la sociedad es líquida, las empresas son líquidas, los trabajadores nos hemos convertido también en personas líquidas, tenemos que adaptarnos y adaptarnos a los cambios y además la velocidad de los cambios nos obliga a ser cada vez más flexibles, más líquidos. Me gusta mucho la frase que dice Bruce Lee, que seguramente muchos de vosotros recordaréis o habéis escuchado alguna vez, ¿no? Be water, my friend, ¿no? El agua se adapta a todo, ¿no? Tenemos que convertirnos en agua, ¿no? Todo cambia y además lo hace cada vez más rápido. Si pensabais que ya iban rápido las cosas, tengo dos noticias para vosotros, una buena y una mala. Empezamos por la buena. Aún estás a tiempo de no perder el carro de la transformación digital, pero la mala es que mañana puede ser tarde porque cada vez todo va a ir mucho más rápido. Tendencia global número 2, automatización e inteligencia artificial en la robótica. Si tu trabajo lo puede hacer una máquina, empieza a preocuparte. Lo va a hacer mejor que tú, te lo aseguro. Las máquinas no se equivocan. Las máquinas, una vez que se programan, son capaces de imitar el comportamiento humano de una forma perfecta. No tengas miedo. El trabajo ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya se demostró en la primera era de la transformación de la industria, de la automatización en la industria, donde hubo grandes pensamientos que decían que iba a ser un desastre, pero al final no lo fue. Es decir, simplemente los trabajos se van a transformar y tú tienes que transformarte y adaptarte, tienes que ser líquido. Pero si una máquina puede hacer tu trabajo, es el momento de cambiar las cosas. Según una encuesta que hemos realizado en IEBS entre más de 1000 profesionales, con 1000 respuestas estratificadas entre diferentes segmentos de mercado, hemos encontrado que el 61% es consciente de que su puesto de trabajo se está transformando y se va a transformar en los próximos años. Y además el 94% está tomando cartas en el asunto. Se quiere capacitar para actualizarse en el corto plazo para mejorar sus skills o adaptar su perfil a un nuevo rol profesional. Vivimos en una hora donde ya no tenemos que pensar que vamos a hacer un trabajo durante toda la vida, sino que podemos reinventarnos y crear diferentes yos, ¿no? Y eso será muy interesante. También vivimos una era donde el nuevo trabajador tiene que tener otras características. Lo veremos más adelante, pero en IEBS nos concentramos en 4 características que hemos denominado las 4 Cs de las soft skills que trabajamos en IEBS: la creatividad, la colaboración, la capacidad de resolver problemas, el pensamiento crítico y, por supuesto, la formación en competencias digitales, ¿no? Además, nuestros valores están la sostenibilidad y el intraemprendimiento, que también creemos que son valores y soft skills que transmitimos de forma fehaciente a todos nuestros alumnos. Nuevos perfiles que están apareciendo en el mercado, os recomiendo. Recientemente, hoy me ha llegado el informe de LinkedIn y bueno, he querido dar un dato, ¿no? Ha detectado LinkedIn que Data Science es uno de los perfiles de crecimiento exponencial en el mundo, unos perfiles más demandados y además que está creciendo más rápido, es decir, que más ofertas se están generando. Todo esto se propaga muy rápidamente y seguramente los países más avanzados son los que primero están aplicando esta tendencia y seguramente se irá desarrollando en el resto de países, ¿no? En España la Fundación Telefónica nos dice que estos puestos no se están cubriendo, es decir, que hay más oferta que demanda, es decir, hay menos trabajadores que ofertas de empleo, y estamos hablando de desarrollador, profesional de las tecnologías de la información, digital project manager, ciberseguridad o marketing digital.
Ya tenéis cosas en las que tenéis que tener claro por dónde va a ir el mundo. Solo aquellos que se adapten a los cambios sobrevivirán. Pasamos de un crecimiento lineal a un crecimiento exponencial. Hasta hoy crecíamos 1, 2, 3, 4, ahora crecemos 1, 2, 4, 8, 16. Es decir, la velocidad y la aceleración de los cambios es exponencial. Y esto lo estamos viviendo tanto en las tecnologías como en la propagación de las tecnologías. En esta diapositiva podemos ver claramente cómo el teléfono tardó 75 años en alcanzar 50 millones de usuarios y sin embargo Pokémon GO solo necesitó 19 días. Entre medio, todo lo que conocéis ya. Conocemos la ley de Moore. La ley de Moore dice que aproximadamente cada 2 años se duplica la capacidad de procesamiento de los ordenadores. Con esta predicción, con los procesadores tradicionales, se tiene la expectativa que en el año 2045 un ordenador sea capaz de tener la misma capacidad de procesamiento que un cerebro humano. Eso no quiere decir que un ordenador vaya a sustituir un cerebro humano, de hecho eso es imposible, ¿vale? Pero sí que va a tener la misma capacidad de procesar datos y a la misma velocidad que lo hace un cerebro humano, es decir, la capacidad de imitar a los humanos estará cada vez más cerca. De hecho, muchas veces la gente confunde la inteligencia artificial con la inteligencia humana y no tiene nada que ver. La inteligencia artificial simplemente se crean millones de patrones que lo que hacen es imitar el comportamiento humano, ¿no? Luego veremos el ejemplo de Deep Blue y os lo podré explicar un poquito mejor. ¿Pero qué está pasando? Que llega la era de la computación cuántica. De hecho, un ordenador cuántico que se basa en la teletransportación de datos, con lo cual la velocidad de transporte de datos se multiplica a la enésima potencia. Esto ha roto ya la curva de Moore, está terminada. Vamos a ir todavía mucho más rápido. Es verdad que todavía estamos en los principios del mundo cuántico, del mundo subatómico, y hay enormes posibilidades dentro del mundo subatómico. La teletransportación, que puede parecer ciencia ficción, es algo que hoy en día se está realizando ya desde hace más de 10 años. Y eso tiene aplicaciones tanto en la teletransportación de datos como teletransportación de energías y tiene una gran aplicación, por ejemplo, en el mundo de las energías renovables o las smart grids, para no perder energía, ¿no?, en la cadena de suministro. El futuro es impredecible, pero creable. Vivimos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y os preguntaréis, ¿y cómo dice Oscar que el futuro es impredecible, pero es creable? Vamos a ver, en esta gráfica que vamos a ver ahora mismo, vamos a ver si es mejor predecir el futuro o crear el futuro. Tenemos 3 opciones, las muy optimistas, por ejemplo, como Singularity University, las muy pesimistas, como por ejemplo pues, el gobierno británico, el Brexit, todo este tipo de movimientos, y el status quo, es decir, que todo va a seguir igual, ¿no? Podemos destinar nuestros esfuerzos y tratar de predecir hacia dónde vamos a ir, pero si destinamos esos esfuerzos a crear el futuro que deseamos, es mucho más probable que consigamos el futuro deseable para la humanidad. Esa también es una de las grandes tendencias que yo quiero poner encima de la mesa hoy y compartirla con vosotros. ¿Cuál sería ese futuro deseable? ¿En qué futuro deseable se está trabajando en el mundo? Hiperconectividad, Internet of Things, una de las tecnologías exponenciales. Las cosas estarán conectadas entre sí en la red, aportando datos que harán que todo mejore. Esto permitirá además datificar todo, y con la datificación de todas las cosas, todo cambia. Metahumanos, los humanos mejorados, la raza humana mejorada. Aquí os he puesto un ejemplo real, un humano mejorado con un robot, un exoesqueleto que le permite mover mercancías sin riesgo de tener daños, incluso con la capacidad de aumentar su fortaleza por 5. Esto se está haciendo ya en Japón. Hay muchas otras aplicaciones de toda la biotecnología, pero quería poneros esta aplicación de la mecánica para que veáis cómo podemos lograr que los humanos sean mejorados. Existen ya cyborgs en el mundo. Transparencia, el blockchain, otra de las tecnologías exponenciales, ¿no? La blockchain nos va a permitir la descentralización de la información y, por tanto, la transparencia y la democratización de todos los procesos. Habrá aplicaciones, pues por ejemplo, el e-government en Estonia, es un país que ya está regido a través de la blockchain. Imaginaros un estado gobernado de forma descentralizada, donde todos los ciudadanos participamos y donde, por ejemplo, todos los concursos públicos son transparentes, ¿no? Y se elimina la corrupción porque no es posible.
Pues eso va a llegar y eso tiene que llegar, ¿no? Y es lo que tenemos que provocar. También vamos a reducir el desperdicio de la comida gracias al blockchain y su aplicación en la cadena de suministro, unas predicciones que hace IBM. Fabricación aditiva o 3D printing, ¿no? Aquí en la foto os he puesto el ejemplo de cómo con impresoras 3D se están construyendo puentes, se están construyendo edificios, se están construyendo órganos, se están construyendo piezas de recambio para cadenas de montaje, se están construyendo tejido humano para operaciones de piel, se está construyendo textil y se está construyendo cualquier tipo de cosa que podamos imaginar, ¿no? Fin de la escasez. Yo creo que el objetivo de la humanidad es encontrar recursos ilimitados, ¿no? Y uno de los grandes pasos para la humanidad será encontrar la energía ilimitada o la energía renovable, ¿no? Sostenible, ¿no? No estamos tan lejos. Hay gente que está trabajando en ello, ¿no? Empresas con propósito de transformación masiva, como Tesla, ya trabajan en ello, ¿no? También encontraremos el conocimiento accesible, Google, tecnologías abiertas, ¿no? Es decir, open source, y bienes y servicios gratuitos para todos, ¿no? Esto lo que va a provocar es un cambio en la humanidad, ¿no? El fin del trabajo como lo conocemos, por supuesto. Si ya no hace falta que trabajemos, yo creo que el futuro predecible optimista lo que hará es que crearemos una raza humana mejorada que nos permitirá pues desarrollarnos como seres humanos mucho más, ¿no? Y ya pasó en el pasado, ¿no? Los griegos dedicaban muy poco tiempo al trabajo y mucho tiempo al pensamiento, ¿no? Al razonamiento y a resolver los problemas que tenían en su sociedad, ¿no? Pues yo creo que es algo que es plausible y que está en nuestro roadmap y que, como ya vemos aquí, hay empresas exponenciales con propósito de transformación masiva que ya están actuando en estos problemas de la humanidad, ¿no? Quantum School es una escuela que ofrece formación gratuita en las competencias digitales y tecnológicas más demandadas y que cobra una vez encuentras trabajo. Esto, imaginaros, puede permitir resolver el problema de conocimiento de la humanidad de los países en vías de desarrollo, incluso de África o de países menos desarrollados, ¿no? En el fondo son soluciones radicales para resolver problemas enormes y siempre hacen falta desarrollos tecnológicos sorprendentes. Desarrollos tecnológicos sorprendentes como lo que está haciendo Tesla, con el futuro de la movilidad y con Tesla Solar, buscando también un cambio en el mundo de las energías renovables, Cabify, mejorando la movilidad en las ciudades, Google ordenando la información, o EcoAlf, una empresa que recicla plástico del océano para crear textil y diseñar una línea de moda, ¿no? Es decir, al final vemos como estas empresas, si tienen éxito, algunas de ellas ya lo tienen, pueden resolver grandes de los problemas de la humanidad, ¿no? La industria textil es la industria más contaminante que hay en el planeta y si dejamos de contaminar para además limpiar los océanos de plástico, pues imaginaros el potencial que tiene. Me parece un gran ejemplo. La datificación, 5. La datificación, data is everything, ¿vale? Data, data, data y data. La data es el alimento de la inteligencia artificial. Sin data no hay inteligencia artificial. El algoritmo será un commodity. La data será el poder de la data, ¿no? Las cosas se datifican. La inteligencia artificial nos ofrecerá respuestas a preguntas que nos habíamos hecho. Si datificamos las cosas, los procesos, las operaciones, seremos capaces de predecir el futuro y, lo mejor, seremos capaces de hacer que pase el futuro que deseamos. La cultura del dato en las organizaciones. No tenemos cultura del dato en las organizaciones. Y es algo que también padecemos organizaciones como la nuestra, ¿no? Yo no me canso de decirle a la gente, usamos datos, pero no sabemos hacer cosas con los datos, no sabemos interpretar los datos, no tenemos cultura del dato, no estamos acostumbrados a trabajar en base a datos, ¿no? Este año veremos inversiones en formar a los trabajadores para entender la cultura del dato. Creo que es fundamental. No se puede datificar una empresa o no se puede crear una empresa data-driven si no invertimos primero en inculcar la cultura del dato entre nuestros empleados, ¿no? Sabemos generar datos, pero no sabemos usarlos en la toma de decisiones. Y conecto con lo que para mí es fundamental y la clave en todo este proceso de la integración de la cultura del dato. Y es muy sencillo de entender, ¿no? El data storytelling, ¿no? El data storytelling es el pilar de la cultura de los datos y el principio del cambio. Si los datos no cuentan historias, no sirven para nada. Los datos tienen que contar historias. Si un dato no te dice nada, no te sirve. Si un dato no te dice nada, tienes que buscar para qué te puede servir o buscar otros datos, pero tienes que buscar datos que te cuenten historias, que te cuenten cosas.
Los datos que cuentan cosas son datos útiles, los datos que no cuentan cosas son datos vanity, que no sirven para nada, que sirven para mirarnos el ombligo, pero no sirven para nada. Empezamos ya el bloque de tendencias, lo he dividido en 4 bloques y empezamos por las tendencias de las organizaciones y las personas. Las empresas buscarán su propósito. Las empresas tienen que tener un propósito. 60% de los millennials quiere empresas con propósito. Los 60% de los millennials quieren empresas con propósito porque quiere cambiar el mundo y van a dar su confianza a las empresas que tengan un propósito. Un propósito que para mí es lo importante, pero a ser posible que sea masivo, como Google, como Tesla, que sea transformador, como Coalf, que cambia el mundo. Y un propósito claro, porque detrás del trabajo que se está realizando tiene que ser algo que une e inspira la acción a nuestros clientes. Los líderes exponenciales buscan empresas con propósito y si no la encuentran, tened claro que la van a crear. Si queréis tener un líder exponencial en vuestra organización, tenéis que ser una empresa con propósito. Yo creo que hoy en día es mandatorio tener una empresa con propósito. Algunas de las características de los líderes digitales, pues creo que tenemos que ser futuristas, tecnólogos, innovadores, humanistas, abiertos al cambio, creativos, capaces de conectar nodos, empáticos y un montón de muchas más cosas. Ya sabéis que siempre un líder, parece que ser un líder es muy fácil, pero tengo que decir que es lo más complejo que existe. Son muchas las cosas que hay que cumplir, pero bueno, me he querido centrar en algunas de ellas y quien quiera más información pues lo puede encontrar al final he dejado algunas fuentes y allí podréis encontrar información al respecto. Los líderes además tienen que tener foco claro, o sea, para mí la tendencia, y creo que está recurrente, pero el focus me parece importante, ¿no? Y hablamos de los 3 horizontes, ¿no? 50% de tu esfuerzo se va a centrar en el core del negocio, ¿no? En el ahora. El 25% del negocio en desarrollar tu negocio, ¿no? En testar, en experimentos, en crear versiones, variaciones, etcétera, etcétera. Y el 25% a la innovación disruptiva, ¿no? Que sería el tercer horizonte, ¿no? Si dividimos nuestro tiempo de esta manera, garantizamos la supervivencia de las organizaciones, porque para mí no hay organización que pueda sobrevivir si no hay innovación. Si algo funciona, cámbialo. Es el principio básico del Kaizen y mucha gente me mira raro cuando digo esto. Y es que a la velocidad que vamos, lo que sí que sabemos es que todo lo que funciona va a dejar de hacerlo. Y si somos capaces de adelantarnos a ese momento, tenemos más posibilidades de sobrevivir. Si nos encontramos con problemas porque hemos sido lentos, podemos tener problemas para sobrevivir. Y eso es importante, eso forma parte de la cultura de las organizaciones exponenciales y eso forma parte de la cultura de las organizaciones del futuro. Y es muy duro decirlo, pero las organizaciones que no innoven van a desaparecer tarde o temprano. La nueva empresa necesita otro tipo de perfiles, el triunfo de los soft skills. Por un lado hablamos de la automatización, por otro lado hablamos de la robotización y sin embargo los perfiles profesionales que más se demandan ahora son aquellos que tienen algunas habilidades, o lo que se denomina soft skills, que cada vez son más importantes para las empresas, porque las empresas necesitan gente que sea ágil, que sea flexible, que sea adaptable, creativa, capaz de trabajar en grupo y colaborar en red en un entorno deslocalizado, capaz de resolver problemas ágilmente, tomar decisiones, que tenga un pensamiento crítico, que se salga del cuadrado, que sea capaz de ver soluciones donde otros solo ven problemas, resilientes, es decir, persistentes, ¿no? Intraemprendedores. El perfil de intraemprendedor, pues yo creo que es lo que más buscan las empresas ahora. Gente que provoca el cambio, ¿no? Humanista. Hay que ser humanista, no tenemos que olvidarnos de los seres humanos, ¿no? No somos, las empresas cada vez tienen que ser más humanas, porque las empresas tienen que ser un lugar donde las personas pasamos tiempo y pasamos el tiempo y disfrutamos de ese tiempo. Y los líderes tenemos que hacer y crear ese entorno para que la gente disfrute. Eso no quiere decir que no seas exigente, eso no quiere decir que no seas que no tengas que tomar decisiones difíciles, pero sí que hay que tratar de que la gente se encuentre en un entorno donde pueda desarrollarse lo mejor posible en la medida de las posibilidades máximas que tengamos cada uno, ¿no? Tenemos que ser empáticos. Para mí la empatía es el secreto del futuro de la mejora de la raza humana. Tenemos un problema de empatía y la empatía es ponte en los zapatos del otro, ponte en el pellejo del otro, piensa como pensaría el otro, piensa qué está pasando cuando tú estás haciendo algo, cómo impacta a los demás. Si todos hiciéramos esto, el mundo iría mejor. Adaptabilidad y conector de ideas, y además tienes que ser curioso por naturaleza y catalizador de la curiosidad en proyectos e innovaciones.
Para mí la nueva moneda del futuro va a ser el conocimiento. El conocimiento es el activo más valioso que vamos a tener en las organizaciones en el siglo XXI. Vamos a vivir una era de descentralización del trabajo, vamos a vivir una era de la descentralización del poder de las organizaciones. Cada vez tienen más poder los individuos, cada vez tiene más poder el talento, ¿no? El activo de las empresas es su conocimiento, todos lo sabemos, y por tanto su mayor activo van a ser su conocimiento y sus empleados. Vuelve el humanismo a la empresa. No podemos olvidarnos de las personas. Do not forget about humans. Los problemas de las personas en el mundo deben resolverse. Los problemas de las personas en el mundo deben resolverse, lo repito. ¿Por qué? Porque nos creemos que no haciendo nada no va a pasar nada, y no es así. ¿O os pensáis que millones de personas en el mundo que están pasando hambre, que no tienen energía, que no tienen educación, se van a quedar quietos? No van a hacer nada. No va a ser así. Y no hay más que ver los movimientos migratorios, no hay más que ver toda esa gente como no hace más que ver en la tele lo bien que vivimos, ese paradigma que les están enseñando, y quieren llegar a tener lo mismo que nosotros. Entonces tenemos que hacer algo para resolver ese problema. El papel del ser humano y su talento cobra vida de nuevo para reflexionar y pensar sobre nuestro futuro y la solución a los grandes retos a los que nos enfrentamos. La abundancia sería una vía para resolver la energía ilimitada. Imaginaros que mañana descubrimos la pila de hidrógeno, se acabó el problema de la energía. El problema de la energía termina con el problema del agua, termina con el problema de la contaminación, termina con el problema del desarrollo global. Sería fácil, teóricamente. Pues en eso están pensando estas empresas que están intentando cambiar el mundo y que tienen un propósito transformador masivo. Este sería un propósito transformador masivo. Corremos el riesgo de crear un nuevo tipo de pobreza, la del conocimiento. Acceder a Internet será clave en estos próximos años. Que todo el mundo tenga acceso a Internet le dará un mundo lleno de posibilidades. Tech equilibrium, palabra complicada. Según Gartner, el 40% de los empleados consultará con un agente de inteligencia artificial para tomar mejores decisiones. No pueden sustituir a nuestro cerebro, como decía al principio, pero sí imitarlo y mejorar los aspectos individuales. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde por el estrés o la ansiedad nos equivocamos a la hora de tomar una decisión. Imaginaros una partida de ajedrez. Estoy sometido a estrés, tengo un tiempo límite. Un ser humano puede cometer un error, un robot no. Por eso Deep Blue hace tiempo que es el campeón mundial de ajedrez. Nadie le puede ganar. ¿Por qué? Porque tiene grabadas todas las partidas de ajedrez de la historia y sabe resolver todos los problemas y situaciones que se pueden crear en un tablero de ajedrez. Y lo hace al instante. ¿Eso quiere decir que es inteligente? No. Tiene todos los patrones grabados. Y como tiene todos los patrones grabados, parece inteligente. Y es mejor que el ser humano. Este es el ejemplo que quería poneros para que entendáis por qué muchos de los trabajos están corriendo peligro. Tendencias en los mercados y en las empresas. Empresas data driven. Las empresas van a crecer, desarrollarse, nacer, crecer y desarrollarse basadas en datos. Si vuestra empresa no es data driven, yo empezaría a preocuparme. Todo va a ser data driven. La empresa, el marketing, hasta la creatividad. El otro día hablaba con mi equipo de diseño y decía, creatividad data driven. Vamos a analizar los datos que nos dan las herramientas publicitarias para entender cómo el consumidor interactúa con las comunicaciones que hacemos y cuáles están teniendo mejores resultados para diseñar nuevas piezas y productos en base a lo que nos está diciendo el mercado que más le gusta. Data driven. El mercado, los datos te dicen el qué, el por qué y el para qué. Los datos nunca mienten. Las personas mentimos y a veces nos mentimos hasta nosotros mismos. Porque los sesgos cognitivos o los sesgos digamos, sociales hacen que no siempre digamos la verdad. Los datos nunca mienten. Business Analytics. La dirección aprende a manejar los datos para contar historias y ser capaces de diseñar y crear el futuro que están deseando. Pero tienen que formarse, tienen que entender la cultura del dato, tienen que entender qué es un dato, qué es la Big Data, qué es la datificación y cómo podemos crear modelos de datos para predecir el futuro y cómo podemos analizar los datos para hacer que pase lo que queremos que pase. Y todo esto es posible hoy en día. Más proyectos Deep Tech, proyectos de transformación masiva, proyectos de I+D+I, pero desde la iniciativa emprendedora, que están cambiando el mundo. Veremos que la velocidad a la que están sucediendo las cosas harán que, bueno, yo creo que vamos a vivir unos próximos años donde nos vamos a ir encontrando con cambios que pueden ser
realmente impactantes. Las empresas buscan su plataforma. Convertir tu modelo de negocio en una plataforma te ayudará a crecer. La plataforma te permite crecer, es un modelo de negocio Negroponte. No sé si os acordáis de Negroponte, allá por los años, todavía creo que siglo XX, pues hablaba de que, digamos, los bytes y los bits, ¿no? Si tenemos una plataforma, multiplicar por n es infinito, ¿no? Si tenemos un producto físico, multiplicar por n, pues nos cuesta montar almacenes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todas las empresas están buscando su plataforma, ¿no? Y algunas la encontrarán, otras no podrán, otras se reconvertirán, pero en las plataformas hay una gran oportunidad. Seguimos con tendencias, ¿no? FinTech. El FinTech, otra de las tecnologías exponenciales, sigue creciendo especialmente en países en vías de desarrollo con baja bancarización. Eso no quiere decir que no esté creciendo en los países desarrollados, por supuesto, y muchísimo, pero en donde están ganando terreno los bancos a una velocidad de vértigo es en estos países. ¿Por qué? Porque están utilizando la inteligencia artificial, porque están utilizando el soft data, el small data. Conozco un proyecto de FinTech que utiliza atributos extraídos digamos, de nuestros vecinos en Facebook a través de la clusterización y determina a través de una serie de atributos que la gente que es buena pagadora se relaciona con gente buena pagadora y la gente que es mala pagadora se relaciona con gente que es mala pagadora y están usando Facebook para crear un credit scoring que tiene más efectividad que el credit scoring tradicional basado en hard data, que son impagos reales. Y está mejorando, reduciendo la tasa de mora. Pues este es el tipo de proyectos que están por venir y que están consiguiendo que los servicios financieros se desarrollen en los países en vías de desarrollo donde los bancos no se atreven a asumir ese riesgo. Startups más globales. Los emprendedores dejamos de pensar en local para pensar en global. Y además, si pensamos en lo global, nuestros proyectos valen mucho más y por tanto son mucho más fáciles de invertir. Además, eso implica que tenemos que formar equipos mejores y mejores formados. Cada vez hay emprendedores que deciden formarse mejor, porque saben que la formación es la clave y la experiencia, por supuesto que la experiencia es fundamental, porque al final formarse es acumular experiencia a partir de la práctica, y hay práctica que hacemos en nuestro trabajo y hay práctica que tenemos que hacer en la formación. Entonces, los emprendedores cada vez están mejor formados. Mercados. China deja de copiar y lidera la innovación global, ¿no? Empresas como Huawei, Xiaomi, Alibaba, por todos conocidas, creo que son clave hoy en día en el panorama mundial. Todos sabemos el poder de China, ¿no? Y que están además tomando fuerza en muchos de los sectores estratégicos. La tecnología es uno de ellos. Se están convirtiendo en líderes mundiales. La guerra de Internet la está ganando Estados Unidos y China. Europa la está perdiendo. China pasa de ser un país y sus empresas pasa de ser un país que copia y sus empresas son los nuevos unicornios. Veamos un ranking de unicornios en 2019 y vemos que los dos primeros son chinos, el tercero y el cuarto son americanos. Moonshot. China lidera la nueva carrera espacial. Hasta tanto llega al punto que han asimilado toda la innovación dentro de su proyecto de país, que China va a relanzar, va a ser la primera potencia, la siguiente potencia que va a llegar a la Luna, después de tantos años, desde que se llegó por primera vez. Creo que estamos hablando de 50 años en agosto, y están planificando llegar a Marte. Y están planificando ya llegar a Marte y construir una estación espacial para poder hacer las operaciones intermedias para llegar a Marte. India también está trabajando en este sector, también es otra gran potencia, no debemos descuidarlo, y Corea creo que también están a un altísimo nivel con empresas tecnológicas de altísimo nivel, ¿no? como Samsung o LG, ¿no? Que todos conocemos. Green Business, empresas con propósito, ¿no? Hay muchos proyectos y se va a desarrollar toda la tecnología y los emprendimientos y las empresas a nivel de Green Business, las Smart Grids, ¿no? El otro día me llegaba una información que decía que las redes de transferencia eléctrica, con la misma producción que tenían hace 30 años, son capaces de proveer al doble o incluso al triple de usuarios. Eso es increíble, ¿no? Mejorando la transmisión de la energía con menos pérdida es más eficiente, ¿no? Smart Cities, ciudades inteligentes, la ciudad se tiene que transformar. La ciudad se tiene que transformar, la gestión de la ciudad, ¿no? Que es el ágora de la civilización moderna, ¿no? Y hay que eficientar la ciudad y facilitar la vida de los ciudadanos, ¿no? Mejorando la movilidad,
reduciendo la contaminación, facilitando la vida, humanizando las ciudades, ¿no? Generando toda la gestión de residuos, la economía circular, el reciclaje, más espacios verdes, más energía solar. Creo que hay ejemplos en Europa y en el mundo que ya están liderando este cambio, esta transformación, ¿no? Eficiencia energética, movilidad y energía solar. La gestión de los recursos eficientes también creo que va a ser una tendencia. La economía circular, sin duda, la sostenibilidad y el turismo, por supuesto, sectores verticales que también creo que van a tener mucho que decir, ¿no? El turismo verde, nuevos modelos de negocio. El turismo se tiene que reinventar, ¿no? No podemos estar viendo que vamos a un hotel y sigue sucediendo lo mismo que sucedía hace 30 años, ¿no? Y tiene que haber nuevas experiencias para los usuarios. Los usuarios quieren nuevas experiencias, ¿no? Y cuando hablamos de que los empleos ni se crean ni se destruyen, solo se transforman, la automatización destruirá un tipo de empleo, pero la sofisticación del cliente exigirá otro tipo de servicios. Y esos servicios tendrán que ser creados, esos servicios de valor añadido tendrán que ser creados por humanos. Creer que la competitividad nos va a obligar a que haya mucho más valor añadido y muchas más personas gestionando estos servicios de valor añadido. Algunos ejemplos de Green Business, pues os he puesto Tesla, Ecultra, que además tiene que ver con la movilidad de las ciudades, motos eléctricas, reducir la contaminación y ayudar a los ciudadanos a la movilidad de una media distancia dentro de las ciudades, los patinetes eléctricos, de nuevo Coalf o La Luz, que es una empresa eléctrica que solo utiliza energías renovables, ¿no? en su distribución. Si los ciudadanos tomamos decisiones de apostar por este tipo de marcas, las cosas pueden cambiar mucho y muy rápido, pero está en nuestras manos. Biotech, probablemente una de las tecnologías exponenciales que más va a cambiar el futuro de la humanidad. Probablemente la tecnología que más está evolucionando y avanzando. Está avanzando a una velocidad exponencial. Si veis las gráficas de cómo se está desarrollando esta tecnología, asustan. Los cambios serán sorprendentes. Piel sintética, memoria añadida, visión nocturna, fin del dolor. Las cosechas se doblarán aplicando la inteligencia artificial en los procesos digamos, de cultivo. Ya conozco empresas en España y en México que utilizan este tipo de tecnologías. El mapeo del genoma nos ayudará a crear barreras a las bacterias y prevenir enfermedades. Tendremos medicamentos a medida. Dicen que estamos en el ocaso de la raza humana y los albores de una nueva raza mejorada denominada metahumanos. No lo digo yo, pero yo creo que es algo que probablemente está sucediendo en este momento, ¿no? Ya existen cyborgs en el mundo, con lo cual, pues creo que iremos viendo cómo todo esto va sucediendo, ¿no? También creo que las empresas van a poner el foco en las personas mayores, ¿no? En nuestros mayores, ¿no? Que a veces tanto olvidamos, ¿no? Cada vez viviremos más y con más calidad. Esta biotecnología está intentando detener el envejecimiento, incluso se está hablando de que van a ser capaces de revertirlo en algunas situaciones. Este segmento de mercado, por tanto, parece ser que va a ser cada vez más importante y más grande. Por lo tanto, es un mercado de gran futuro. Y tener en cuenta y tener claro que esto las empresas y los inversores lo están viendo. Y por tanto, proyectos de este tipo o oportunidades empresariales en este segmento de mercado, sector de mercado, existen muchísimas. A nivel de M&A, capital, fondos, etcétera, etcétera, yo pienso que el capital empieza a mirar en verde. Ya existen fondos de inversión en Europa que invierten en empresas sostenibles, de economía circular, ¿no? Se han dado cuenta de que el mundo está cambiando, que la sociedad está cambiando, que las personas estamos cambiando, que estamos exigiendo otras cosas y que eso puede ser rentable. Oye, para mí es maravilloso, porque si es rentable, si compramos Ecoalf, en vez de Zara, los océanos estarían limpios. Un poquito más caro, pero está en nuestra mano el poder de cambiar las cosas, ¿no? El capital apuesta por la sostenibilidad. El capital está aportando por la educación en el mundo, pues una vía de desarrollo. El capital apuesta por nuestros mayores. Y el capital apuesta por la economía circular. Y yo creo, o tengo la sensación, y esto ya es de mi propia cosecha, que la economía circular está cuajando en las corporaciones que más contaminan, sobre todo en la industria textil. Me estoy dando cuenta que las empresas más contaminantes, seguramente si buscáis, pues no necesito decir nombres, pues parece que están dando primeros pasitos, ¿no? Y esto creo que puede ser realmente relevante. Pensad que la industria textil es una de las industrias más contaminantes del mundo, si no la que más. Vamos a entrar en las tendencias del marketing y los negocios.
Hiperfocus en el cliente. De nuevo, data is everything. El cliente exige más autoservicio y automatización. Me lo hago yo mismo, es una predicción de Gartner, no lo digo yo. Gartner dice que la gente preferirá interactuar con un bot a con un ser humano. Yo sí lo digo porque a mí me parece mucho más interesante cuando quiero comprar un producto que tenga toda la información accesible y yo mismo me haga la gestión de que me llame un comercial pesado, que no quiero que me llame. O prefiero que me escriba por WhatsApp, ¿vale? Pero no quiero estar recibiendo llamadas de alguien cada 5 minutos o tener que atender en el trabajo porque la verdad es que me resulta muy molesto e incluso violento, ¿no? La gente quiere más inmediatez y mucha más personalización, es decir, lo quiero ya y lo quiero como yo lo quiero. Y lo quiero en un WhatsApp o lo quiero por teléfono, pero yo te digo cómo lo voy a querer. O lo quiero yo solo, pero yo te digo cómo lo voy a querer y si no me escuchas me voy a ir a otra empresa. También la gente quiere un trato exquisito y el decidir cómo debe ser tratado. Debemos conocer nuestro buyer persona, los segmentos de mercado, clasificarlos bien, dibujar los buyer journey, es decir, cuáles son los diferentes touch points que va navegando desde que no tiene la necesidad hasta que le aparece la necesidad, hasta que se informa, compara y compra, ¿vale? Porque si somos capaces de identificar todo este journey, pues le daremos un mejor servicio, ¿no? Y nos ayudará sobre todo a crear experiencias únicas. Una de las grandes tendencias es la Digital Customer Experience. Búsquedas por voz, esto lo cambia todo. Esta tendencia ya salió hace varios años, pero no traccionó, no estaba madura, ¿no? Pero hoy en día, con la irrupción de los asistentes en el hogar, ¿no? Los Alexa, los Google Home, la gente empezamos a buscar por voz. Google, el navegador o el móvil, empezamos a hablar con Siri o con Alexa, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que la forma en que hacemos búsquedas es muy distinta de cómo las tipeamos a cómo las hacemos por voz, ¿no? Cuando hacemos por voz hacemos más preguntas, somos mucho más concretos, o sea, son cadenas de texto mucho más largas, ¿no? La gente buscará respuestas a estas preguntas, ya no buscará conceptos, sino empezará a hacer preguntas y querrá respuestas, ¿no? Aquí la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental, ¿no? Otra cosa importante es que mucha gente se cree que los usuarios estamos haciendo búsquedas reiterativas, ¿no? Y algunas sí lo son, ¿vale? Pero la mayoría de ellas no. Cada año se generan un 60% de nuevas búsquedas en Google. Eso quiere decir, imaginaros, que si sois audaces, podéis tener enormes oportunidades detectando una tendencia y tal vez podéis encontrar vuestro océano azul en estas oportunidades de qué va a venir, ¿no? en este nuevo mar de búsquedas por voz. Conversational marketing. Los usuarios cada vez vamos a conversar más con bots. Los bots y los chatbots inteligentes o programados cada vez van a tener más presencia en las estrategias de marketing, ¿no? Google ya ha creado una beta, eso me parece que es determinante y que dice claramente que es una tendencia que este año vamos a vivir. La conversación formará parte de las campañas, es decir, crearemos campañas dirigidas a bots donde conduciremos o cualificaremos a los clientes hacia donde nosotros queremos y nos permitirá obtener leads mucho más cualificados, además nurturizándoles en un proceso que puede ser bastante atractivo para los clientes, ¿no? Las campañas de marketing irán a Messenger y a WhatsApp, y esto me lleva al WhatsApp Marketing. Aunque puede ser que el año pasado empezó el WhatsApp Marketing, yo creo que este año va a eclosionar. El WhatsApp Marketing va a eclosionar porque también las APIs se están abriendo, ¿no? El año pasado era difícil acceder a una API, era posible, pero era difícil, entonces eran muy pocos los que podíamos tener acceso a este tipo de aplicaciones, ¿no? Ahora mismo ya hay fórmulas para acceder a estas APIs, ¿no? El teléfono ha muerto, viva el WhatsApp, es mucho más cómodo, es mucho más inmediato, es mucho más cómodo para la empresa, es mucho más cómodo para el cliente, permite la transferencia de documentación rápida e inmediata y elimina un montón de pains en el proceso de compra de un cliente. Es mucho menos intrusivo y tiene mucha más aceptación, por lo tanto, mejores resultados. Los millennials, por supuesto, es que no entienden otra manera. Su privacidad es muy importante. Las campañas de marketing utilizarán como medio de respuesta el WhatsApp, ¿no? Grupos de WhatsApp o directamente cuentas de WhatsApp Business, ¿no? La API de WhatsApp será pública y WhatsApp además cada vez está desarrollando más servicios porque ve un filón en todo este negocio del WhatsApp Marketing, ¿no? Hoy en día ya es posible acceder a la API de WhatsApp y desarrollar o utilizar algunas aplicaciones, apps,
de WhatsApp para hacer WhatsApp marketing, pues a través de aplicaciones como Twilio, ¿no? que te permiten, que son intermediarios entre la API que la ofrecen al cliente final. Los video snacks. Quiero ser TikTok famous, ¿no? Es lo que ahora, ayer veíamos que Rosalía había creado una cuenta de TikTok, ¿no? Y arrasó, ¿no? Pues TikTok es un poco, esto es lo que decíamos, ¿no? Antes tardaban un año o 2 años o 3 años o 4 años en eclosionar las startups. Hoy en día, en días, un influencer toma partido y puede ser exponencial lo que puede suceder ahí, ¿no? Es la nueva Promised Land, es decir, es el nuevo Instagram, YouTube para los jóvenes, ¿no? El crecimiento masivo del videosharing, el vídeo cada vez toma más presencia en el contenido, ¿no? En la estrategia de contenido, ¿no? La atención a tu contenido se reduce. Por eso necesitamos que los vídeos sean cada vez más smarts, más data driven, más small data, más pensados para tus usuarios o para tus segmentos o para tus buyer persona, ¿no? Personalizando, diferenciando y creando una experiencia única y relevante para cada uno de tus clientes, ¿no? Tienen que ser claros, inteligentes, creativos y, por supuesto, muy concisos, muy cortos. Cada vez la atención, cada vez hay menos atención en nuestros contenidos, con lo cual los podemos enganchar, pero no mucho más de 10 segundos. Al entrar en el business para determinar qué contenido engancha más, ¿no? Tenemos que mirar en nuestras analíticas qué contenido engancha más, ¿no? Full funnel y omnichannel. Para mí es radical. O trabajas el journey completo en una estrategia de adquisición o tu competencia empezará a pasarte por encima. Necesitamos ser tanto embudo, funnel, como omnichannel, todas las plataformas. Y todo eso además tiene que generar datos y tenemos que leer esos datos, ¿no? Es decir, cómo es el journey de nuestros clientes e ir midiendo cómo navegan entre cada una de esas etapas y cuáles son las acciones claves que van a hacer para invertir, para retargetizar, para ir creando comunicación diferenciada en función de la etapa del ciclo de compra. Por lo tanto, estrategias full funnel creo que es una de las grandes tendencias que veremos en el mundo del marketing para este año. Mobile experience, ¿no? El móvil first. Esto ya es algo que todos sabemos. Cada vez se usa más el móvil. La tablet quizás no se desarrolló como esperábamos. Por lo tanto, el usuario de móvil quiere contenidos snack. Quiere que sean rápidos, veloces y ligeros. Por lo tanto, tendremos que implantar tecnologías como AMP o Progressive Web App, ¿vale? ¿Para qué? Para que los contenidos viajen a la velocidad de la luz y que el usuario no se vaya sin esperar a que cargue nuestro contenido, ¿no? Se sabe que cada segundo que pasa, nuestra tasa de conversión se reduce un 30%, más o menos. Experiencias personalizadas en cada tipo de búsqueda móvil. Es decir, hay lo que decíamos, no podemos crear experiencias personalizadas porque hay diferentes tipos de búsqueda en el móvil, ¿no? Hay búsquedas locales, hay búsquedas transaccionales, hay búsquedas informacionales, ¿no? Entonces, tenemos que crear experiencias personalizadas y analítica y atribución cross-device. Esta quizás la podemos enganchar con la anterior, pero necesitamos tener una atribución de la venta o del lead o del objetivo que tiene que ser full funnel y cross-device, ¿vale? Es decir, tenemos que ver cómo influye y cuál es el viaje del cliente de un dispositivo a otro y cuáles son las costumbres que tienen nuestros usuarios, ¿no? Para poder crear esa experiencia única y personalizada. Marcas transparentes e inclusivas. A nivel de comunicación, el 60% de la generación Z, como decía al principio, quiere cambiar el mundo. ¿Eso qué implica? Que quiere marcas inclusivas y con propósito. También quiere marcas sostenibles y comprometidas con su entorno. Al final, las marcas tenemos que comprometernos con el ámbito de actuación local, ¿no? Con el entorno, con aquello que nos toca, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no? La responsabilidad social de las organizaciones, ¿no? Y los millennials pues, le están dando mucho valor, ¿no? Y la diversidad también creo que va a ser fundamental, es decir, empezar a utilizar la inclusión y la diversidad en las estrategias de comunicación, ¿no? Yo creo que las marcas están tomando nota y cada vez vemos pues anuncios donde vemos mujeres normales y no estereotipos que luego nos frustran a todos, ¿no? Porque nadie puede ser como esas personas, ¿no? Búsquedas de imagen. Creo que Google creó la búsqueda de imagen hace 10 años y a día de hoy podemos decir que cada vez más estamos usando
la imagen como una respuesta de las búsquedas que hacemos en el navegador, ¿vale? Además, la correcta combinación de texto e imagen en la publicidad va a incrementar vuestros CTRs. Data Driven Marketing, data is everywhere, de nuevo. Las decisiones en marketing hoy en día las toman los datos. Los datos, como decía, nunca mienten. Los datos que están bien procesados, que son de buena calidad, nunca mienten, nunca mienten. Sí, por supuesto que si los datos no son buenos, nos van a dar resultados erróneos, ¿no? Las imágenes se personalizan con AI, la creatividad se valida con inteligencia artificial, los textos los creamos a partir de Small Data, caso de Chick-fil-A, me acuerdo cuando creamos la famosa estrategia de Chick-fil-A de Claro que sí guapi, todas aquellas palabras que se utilizaron en aquel spot comercial habían salido de los chats que había dentro de la app móvil, ¿no? Entonces palabras como hazme una rebajita, claro que sí guapi, eran las que más usaban las clientas y las usamos en la comunicación para crear esa personalización, esa diferenciación, ese engagement que creo que es un caso de éxito y que los datos están y que todo el mundo, o si no lo conocéis, pues fue uno de los anuncios más importantes de hace 2 o 3 años en España, ¿no? Hay dos tendencias más, Machine Learning y automatización. Y en conversación, yo soy de los que cree que por un lado tenemos la automatización, pero por otro lado vamos a tener la creatividad y resolver problemas, eso sí, sigue estando siempre en el lado de los humanos, ¿no? Los datos nos dicen que hay problemas, pero no nos los resuelven. Entonces, esas decisiones, esa búsqueda de hacer cosas distintas para resolver los problemas, porque si hacemos lo mismo no lo vamos a resolver, ¿no? Eso tendrá que ver con los humanos, ¿no? Entonces, yo creo que los departamentos de marketing van a tener una pata muy fuerte basada en gente de perfil analítico, ingenieros y matemáticos, y una pata muy fuerte de gente creativa, innovadora, con soft skills, capaces de decidir, porque los matemáticos te saben crear un modelo, pero necesitamos gente creativa que resuelva problemas. Es decir, la cohabitación de todos los perfiles y los equipos multidisciplinares, ¿no? Cada vez vamos a ver más los equipos multidisciplinares. La privacidad, lo decíamos antes. Somos muy recelosos de nuestros datos. No queremos que nos molesten. Ejemplo, Google recula y anuncia que permitirá la gestión de cookies en su navegador. Creo que es algo que ha salido hace poco y que es determinante, ¿no? Los usuarios empiezan a demandar privacidad y sobre todo, pues conocedores de casos como Cambridge Analytics, pues nos hemos hartado, ¿no? Yo soy de los que dice que al final somos los usuarios los que menos protegemos la privacidad y creo que más que prohibir hay que crear conciencia de datos, ¿no? Y de nuestros datos personales y a quién se los damos, ¿no? Porque no nos cuesta nada dar a esos contratos leoninos que nos hace Facebook, que nos hace Google, que nos hace Apple, ¿no? O que nos hace... y que le damos, nunca nadie se los ha leído y no sabemos lo que estamos compartiendo con ellos. Nos estamos compartiendo todo, le estamos dando nuestra vida. Yo creo que el usuario tiene que cobrar más conciencia, tiene que haber más educación en este sentido y seguramente es necesaria menos prohibición, porque las empresas al final somos los que pagamos el pato de todos estos señores que están sentados ahí en la Unión Europea legislando y no tienen ni idea de todos los problemas que nos causan cada vez que levantan la mano, ¿no? Le oía decir a Jesús Uncinar el otro día, fundador idealista, que al no haber gobierno no cambiaba nada, que bien, que dure mucho, ¿no? Que así podemos estar tranquilos y podemos desarrollar nuestras empresas. Ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero algo de verdad y algo, me acuerdo que cuando lo escuché, pues algo sentí de que tenía razón, ¿no? Tendencias en la tecnología. Sistemas full stack. Los grandes proveedores tecnológicos nos ofrecen soluciones full stack, a la mano de todos, fáciles de instalar, con toda la tecnología, con todos los algoritmos, con todos los ETLs, con todos los conectores, preparado para convertir tu empresa en una empresa data driven. IBM, Google, Microsoft, Huawei, Amazon, Alibaba, Oracle, etcétera, porque hay miles de empresas que están creando infraestructuras de almacenamiento, de inteligencia artificial, de modelización, de APIs y Service and Solutions. Por ejemplo, Salesforce, o una de las grandes tendencias, Salesforce, ¿no? Salesforce ha pasado de ser un CRM a ser una plataforma global de desarrollo tecnológico, ¿no? Que debería estar en este Full Stack Cloud and SaaS o XaaS Service. Implantación de tecnologías exponenciales. Las empresas estamos implantando las tecnologías exponenciales porque el coste de adopción es muy bajo, La mayoría, Google te ofrece un montón de servicios gratuitos. Nosotros estamos utilizando Dialogflow y de momento
no tenemos que pagar nada porque no consumimos el mínimo. Imaginaros, Dialogflow es un sistema de procesamiento del lenguaje natural que permite a un ser humano interactuar con un bot. Quien quiera puede entrar en nuestro web y ver cómo funciona nuestro chatbot. Combina dos tecnologías, Chatfuel y Dialogflow. Al final la tecnología es barata. Solo por eso decía que hay que conocer las tecnologías para saber aprovechar las oportunidades. Ese es el problema, ¿no? Tener cultura de datos, saber que el Big Data ha sido un gran cambio. Y el cambio fundamental en los algoritmos ha sido la datificación, la masificación de los datos, el data everywhere. Eso sí que ha sido el gran cambio que hemos vivido, no los algoritmos, que en los años 90 ya se diseñaban algoritmos. Yo trabajaba en una empresa donde diseñábamos algoritmos. Ha sido el volumen de datos. Por eso decía al principio, el poder estará en el que acumule más datos, en el que tenga más datos. Se acelera la incorporación de las tecnologías gracias a estas plataformas que hablábamos antes, ¿no? Los algoritmos están mejorando, los sistemas de procesamiento del lenguaje natural están mejorando. Hay ya aplicaciones contextuales de bots que escriben artículos sencillos y funcionan bien, que describen fotos, que describen productos y funcionan bien. Yo creo que el poder estará en los datos y los algoritmos serán un commodity, porque de hecho, como os digo, los algoritmos están ahí. Hay empresas que los están ofreciendo como un SaaS. Solo tenéis que pagar por uso y a veces no tenéis que pagar nada. Nuevas tecnologías se programan. Las tecnologías no tardarán una década en propagarse. Lo hacen de forma viral. Es decir, cualquier día puede aparecer una nueva tecnología y se va a propagar a la velocidad de Pokémon GO. Entonces, por eso os decía, Kaizen, ¿no? Si algo funciona, cambiadlo, porque estaréis más cerca del futuro y de la innovación que si os habéis apalancado en una tecnología que puede estar muy obsoleta y venir alguien por encima y sobrepasaros y no tener capacidad de reacción. Hay que estar muy al tanto. Por eso los sistemas SaaS son una gran solución, porque te permiten, con una baja inversión en activos fijos, tener una gran tecnología a través de costes variables, ¿no? Por eso el SaaS es una de las grandes tendencias, ¿no? Y la cultura Kaizen. La cultura Kaizen de mejora continua. Tenemos que vivir en un entorno de mejora y cambio continuo, y eso implica mejorar y cambiar, mejorar y cambiar, mejorar y cambiar. Eso forma también parte de la cultura de las organizaciones del futuro. Robots inteligentes. Una nueva generación de robots en la industria 4.0. Robots que pueden aprender, robots que pueden mejorar, robots que interactúan, robots casi humanos. No sé si conocéis Sofía. Sofía es un robot programado con inteligencia artificial y que es capaz de mantener una conversación, que de hecho, como veis, pues si le ponemos una peluca, es capaz también de expresar emociones e interactuar con un ser humano de forma perfecta. Había un vídeo, pero creo que por el tipo de presentación pues no lo podemos ver, pero podéis verlo en cualquier, podéis buscar en internet y podéis ver demostraciones de Sofía, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verla en el Mobile World Congress y la verdad es que era impactante, ¿no? Impactante porque realmente se comportaba como un ser humano, o incluso tenía reacciones que no te esperabas, ¿no? Me pareció impactante, ¿no? Por eso hablo de que vamos a vivir una época de cambios y de impactos constantes, ¿no? La industria 4.0, la robótica, más el machine learning, yo creo que van a ser uno de los grandes cambios que va a vivir la industria pesada, ¿no? La industria tradicional. Vehículos y máquinas autónomas, puertos autónomos, logística autónoma, transporte autónomo, camiones autónomos, trenes autónomos, aviones autónomos. Yo me acuerdo hace 20 años, un amigo mío me decía, si los aviones lo pilotasen las máquinas habría menos accidentes. Y me dijo, lo que pasa es que los seres humanos no subirían ese avión. Pues eso es lo que está pasando, ¿no? Es decir, al final, las máquinas hacen mejor las cosas que nosotros y no se equivocan, y no cometen errores. Entonces, están empezando a sustituir a los seres humanos. El puerto de Rotterdam está completamente automatizado, funciona solo. Los camiones se mueven solos por el puerto de Rotterdam. Google, ya sabéis, Google, Tesla tienen proyectos de coches autoconducidos y bueno, la legislación avanza rápido, las carreteras todavía les falta estar un poquito más preparadas, pero yo creo que dentro de poco podremos ver cosas que a lo mejor no imaginábamos, ¿no? Quería haber puesto aquí aquella escena del taxista en Desafío Total, pero como esta presentación la vamos a subir a YouTube, no os preocupéis, pues he pensado, digo, como a Google no le gusta que uses este tipo de imágenes, no sea que nos la vayan a censurar, y he puesto esta imagen, pero el futuro es ese, ¿no? Es decir, transporte eléctrico, autoconducido en las ciudades, estamos ahí, ¿no? Quién sabe si los coches volarán
¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, mi profesora nos decía que en el año 2000 los coches volarían y para mí fue una gran decepción, ¿no? Fue como la tecnología no ha sido capaz de cumplir nuestras expectativas, ¿no? Yo creo que ahora sí que las va a cumplir y con creces, ¿no? 5G, el 5G parece que es una tontería, pero tiene mucho que ver con el Big Data, ¿no? Si todo está hiperconectado, el Big Data será Massive Data. Todo estará conectado, todo tendrá sensores, todo transmitirá datos. Por ejemplo, imaginaros, hoy en día vuestro cuerpo, todos tenéis algún tipo de reloj o aplicación, todos los datos que está recogiendo esas aplicaciones, a lo mejor algún día os puede salvar la vida. Os puede salvar la vida porque esos datos, procesados con un algoritmo, pueden predecir pues, una malformación en vuestro corazón o anticipar algún problema de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la biotecnología y la medicina veremos más avances a través del Big Data y la inteligencia artificial que de los propios descubrimientos de los propios investigadores, ¿no? Serán matemáticos y físicos y biotecnólogos los que creo que nos otorgarán los mayores asombros que veremos en los próximos años, ¿no? Lo cambia todo. Vídeos a velocidad de vértigo, conexión IoT, todo conectado, ¿no? Todo conectado, hiperconectado, redes mejoradas, oficinas sin cables, no hacen falta cables, se acabaron los cables, más datos, todo conectado, telemedicina, acceso total y móvil, ¿no? Importante lo que decíamos, ¿no? Que llegue a todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo tenga acceso a la información, al conocimiento, a todas las bondades que tiene Internet, ¿no? Que son muchas y muy buenas. Y por mi parte hemos terminado, espero que os haya gustado, hemos hecho un gran esfuerzo, tanto yo como mi equipo, para traeros todas estas tendencias empresariales y de los negocios para este año 2020. Seguro que faltan muchas, hemos querido simplemente recoger aquellas que a nosotros nos parecían más impactantes o más sorprendentes. Aquí os comparto la bibliografía que he utilizado, IBM, Singularity University, T-Sprout Studio, Think with Google, nuestro propio blog, donde podéis ver artículos pues, de liderazgo exponencial, de empresas con propósito de transformación masiva, etcétera, etcétera, incluso el dinero, el conocimiento es la nueva moneda del futuro, pascualparada.com, Gartner, Microsoft, algunas seguramente me las he dejado, ¿no? Porque he utilizado muchas, algunas son mías propias, que también he tratado de darle ese toque original, ¿no? A través de mi visión. Y muchas gracias, ¿no? Nosotros también queremos ser una empresa que cambie el mundo, estamos tratando de revolucionar la educación. Muchas gracias, soy Óscar Fuente, director y fundador de Quantum School, IEBS, Academus, UTIE, la Universidad Tecnológica de la Innovación y los Emprendedores, y Citius Smart School. Para mí ha sido súper divertido, espero que haya aportado algo de valor y os doy las gracias a todos los que estáis ahí detrás y os mando un gran saludo desde IEBS y hasta pronto.